Yep. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Viene el otoño, viene el invierno, ¿vale? Y las maderas están ya un poquito verdes, sucias, ¿vale? Unas partes más sucias que otras. Entonces, hoy vamos a hacer un poquito el guarro, por así decirlo. Y vamos a hacer líquido de gin o polisulfuro cálcico, como le queráis llamar. Venga, vamos, que os enseño todo el tinglado y vamos al lío. Vamos por faena porque si no va a ser un vídeo muy largo y tiene que ser corto. Venga, pim pam, para el que lo quiera hacer, que se líe. Y diréis, ¿y por qué lloras? Porque me viene todo el humo. Y es que estoy haciendo fuego. Venga, que esto está pidiendo ya una limpieza y protección. En mi caso voy a hacer 10 litros del tirón, ¿vale? Entonces tengo un cubo metálico, os vale cualquier cubo, olla tal, pero va a quedar pachopet, o sea, va a quedar hecho mierda. Tengo el agua que ya empieza a estar calentita, ya sale humo, sí. Está ya casi hirviendo, vale, perfecto. Pues hay un poquillo de carbón, un poquillo de fuego y que vaya tirando porque esto tardará aproximadamente una hora o algo así. Vamos allá. Entonces, lo más importante, cal, ¿vale? Aquí tengo 1 kilo de cal en una garrafa guarra, es cal de la que venden en los materiales de construcción. Puede ser cal viva o cal apagada, no pasa nada, la diferencia es simplemente que viene húmeda, ¿vale? Que la han apagado o matado, como se suele decir. Pero que mirar que no sea cal que contenga cemento ni fijadores o algo así que se suelen usar para las paredes. Esa ya tendría más cosas y ya no la recomiendo. Igual sirve igual, la verdad. Y azufre. En este caso es azufre del Clarel. ¿De acuerdo? Es esta marca. Esto vale 3 euros. El paquete viene en 700 gramos. Entonces yo voy a echar 1 kilo de cal y 1 kilo 100, kilo 200 de azufre. Más o menos con que echéis un 10%, o sea, por cada litro de agua, 100 gramos de cal y 100 gramos de azufre, ¿vale? Sería lo suyo. Y entonces nos vamos a poner una gafita de protección porque luego eso no es bueno. Me voy a poner una mascarilla para no respirar los vapores, que tampoco son buenos, y unos guantes para toquetear todo. Así que venga, vamos al lío. Tengo una báscula porque la he pesado y ahora pesaré el azufre y se lo echamos. Venga. Lo primero que vamos a hacer va a ser simplemente echarle la cal. Vale. La cal la venden en polvo y la venden en roca. Yo la de roca no la aconsejo porque para disolverla pues tienes que darle una de palos aquí que flipas, ¿vale? Entonces venga, vamos a empezar a remover y tiene que quedar hecho eso una leche. Si os gusta la chele, digo la leche, hay que remover. Hay que remover, tengo palos más grandes pero de momento le voy a dar con el palito. Hay que deshacerla. Si no lo removemos, el problema va a ser que se va a quedar todo esto abajo hecho un pozo, hecho ahí una piedra. Entonces tenemos que ir removiendo. Podemos parar, pero no lo podemos dejar mucho rato. Vale, entonces venga, voy a meter aquí un meneíto. Esto ahora empezará a evaporar agua también. Vale, se mezclará y será una pasta, quedará así más como leche. Hay que dejarlo un ratito. Cuando veamos que está bien disuelto todo y tal, le echaremos el azufre y luego otra vez a seguir removiendo. Venga, tiene que dejar de ser así agua sucia para que quede todo blanco, ¿vale? Que quede más disuelta la cal. Venga, ya se está parando esto un poco, así que vamos al lío. A remover. Venga, a ver. Con las paredes, rascando un poquito al fondo, que no se quede ahí. Un buen meneíto hipnótico, ¿eh? ¿Sí o no? Y otro ratito, venga. Bueno, pues ya está esto, que en cuanto paro de remover empieza a hervir un poco, ya van saliendo burbujas de hervir y tal. Pasa que cuando le meto el meneo bueno, pues
se para un poquito y le vamos a echar el azufre. Ya le da un poquito más de caña al fuego, que no decaiga. Para que veáis que cumplo, gafas y mascarilla, aunque no es la mascarilla mejor del mundo, pero bueno. Mirad, esto ya tiene otra pinta. Veis que sale humo, estáis viendo, está caliente, caliente. Está más caliente que el aceite de un churrero. Vamos a echar el azufre. Cuidado con el azufre porque si cae en el fuego tiene fama de que es muy inflamable. No lo he probado nunca, pero tiene mala fama. Así que venga, se lo vamos a echar. ¿Queréis que le echemos un poquito al fuego a ver si arde o no arde? ¿Qué? Mejor no. Vamos a dejarnos de inventos, ¿verdad? Yo la verdad es que no estoy puesto, pero me suena que creo que era una chica, una youtuber, no sé de qué. No sé qué estaba haciendo y se le incendió y ha perdido la vista o un ojo o los ojos, no sé, algo leí un día o vi algo. O sea que hay que ir con cuidado, con estas cosas, ¿vale? La ropa, tenemos que llevar una ropa que le tengamos poco cariño, ¿vale? Porque donde nos salte una gota de esto, peor que la lejía, se lo come, ¿vale? Y si podéis poneros manga larga, pues mejor, porque si os salta el brazo o lo que sea, pues también os va a quemar. Venga. Ahora esto va a costar deshacerse, así que paciencia. Ya empieza a oler de otra forma, empieza a oler peste. El que lo puede hacer con un hornillo de gas, pues se ahorra el humo y tener que estar echándole leña y madera. Yo aunque veáis poco fuego es que le he puesto carbón debajo, ¿vale? O sea que, aunque no lo parezca, hay calor, ¿eh? Fijaros que el cubo está ya, ¿vale? Y ahora pues nada, remover, remover, remover. Que se vaya deshaciendo el azufre. Y poco a poco. Me había pensado si pillar el taladro con una varilla de obra o algo para meterle. Porque yo tampoco tengo los brazos muy finos como para estar aquí removiendo sin parar. Pero bueno, iremos dándole y poquito a poco yo creo que se hará. Vamos a dejar que se moje un poco, ¿no? Venga. Tira para adentro azufrillo. Venga ahí. A remojarse. Venga, ahora tiene que estar un buen rato, ¿eh? Ahora sí que hay que dejarlo hasta que cambie de color. Primero que se deshaga. Una vez que lo hayamos deshecho, empezará a coger un color más amarillo, tirando a dorado. Y una vez que esté el dorado ese así como naranja, ahí ya lo tenemos listo. Os recuerdo que le he puesto 10 litros de agua, 1 kilo de cal y 1 kilo 100 de azufre, ¿vale? Que son 100 gramos por litro y 110 de azufre. Si hacéis solo 1 litro, pues sería 1 litro y 100 gramos y 100 gramos y ya está. No hace falta que estéis pesando. Hay gente que le pone 80, hay gente que le pone 120. No pasa nada. Al final luego sabéis lo que va a hacer, que lo que sobra se va a quedar cuajado como un pozo de cal, que es lo típico que cuando compramos en nosotros el bote hecho y lo dejamos un tiempo se nos queda ahí seco, porque esto luego con el aire solidifica. Lo tenemos que tener muy bien cerrado, luego ya os explicaré, ¿vale? Pero los pozos que hace un pozo así grande, es porque tiene más cal de la cuenta. Simplemente. Venga, va, trae ahí. Vamos a darle un menito más bueno. Que se lo chupe todo. Venga, está el cubo a tope, ¿eh? Ahí. Claro, esto con una batidora de obra y un buen cubo, una buena olla y le metes un meneo y seguro que queda listo. Me veréis poco, ¿eh? Porque estoy aquí un poquillo lejos. Le voy dando con el palito. Sin prisa. Le voy a meter más chicha al fuego, que parece que se me está viniendo un poco abajo. Venga, y que se caliente esto más.
Bueno, pues venga, mirad. Ya empieza a asomar líquido naranja por ahí, por los lados, ¿vale? Yo creo que va a sobrar azufre, que no va a absorber tanto, porque queda aquí mucho. Pero bueno, seguiré removiendo y ya podéis ver que hay un color más naranja, ¿vale? Como más doradito. Entonces vamos a seguir dándole poco a poco, removiendo con paciencia y que siga chupando, que es lo importante. Y cuidado porque esto ya, donde te caiga, te derruye la ropa, ¿eh? Pues esto ya tiene otra pinta. Yo creo que lo veis mucho más doradito, ¿verdad? Mirad, esperad, que lo remuevo un poco. ¿Veis el color de fondo? Que ya es doradito, como un meo de resaca. Pues yo creo que esto ya está, pero bueno, lo voy a dejar un 10 minutillos más. Mira, fijaos que las gotas del líquido ya son naranjas, ¿eh? Recordad poneros ropa de poco valor porque queráis o no, alguna gotita o algo salpica al remover, ¿vale? Sobre todo si sois unos flipaos y os gusta hacer aquí el tornado en el medio, que se remueva bien. Venga, al lío, la caña está ya pidiendo cambio. Bueno, compis, pues esto ya va a estar. Tiene aquí manteca de sobra, pero fijaos, ahora ya el fuego se me afloja un poquito, ya lo he dejado, ya lleva rato, pero esto ya está listo, ¿eh? Este caramelo que hay aquí debajo ya estaría. Venga, vamos a darle un meneíto último. Lo dejo reposar y cuando esté frío ya lo podemos empezar a colar y a meter en sus botellas. Venga, vamos a dejarlo que repose. Seguramente cuando esté frío y tal y pueda venir yo a seguir, será de noche, o sea que si no sigo hoy, sigo mañana. Pero bueno, a vosotros eso da lo mismo. Venga, seguimos otro rato. Está calentito, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que ha quedado del fuego. Son las 9 de la noche ya, pero noche cerrada, cerrada. El otro día se hizo de noche pronto, me pensaba que es que estaba nublado, pero no era nublado, es que se hace de noche. Y bueno, así lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo suyo ahora esto sería, si tuviera una pala o algo así, o un colador, lo podría coger directamente y quitarlo. Este azufre sobra. Y abajo, ¿veis? Sale la cal que se ha posado, se decanta abajo. Y ya está, no pasa nada, ¿vale? ¿Veis? Pero ya tenemos aquí el líquido de gin, ¿vale? Tal cual. Hay que intentar que no se quede... No sé si estará un... Hostia, todavía está tibio. No se ha enfriado del todo todavía, pero bueno. Lo que voy a hacer ahora es colarlo y meterlo en una garrafa, porque en el hierro creo que tampoco le va bien estar. No sé si hará alguna reacción con el azufre o lo que sea. Así que lo voy a meter en garrafas, que ya lo voy a colar bien, lo voy a colar con filtros de... Son filtros de papel para cafeteras, ¿vale? Podéis usar un trapo, algodón o algo. Yo creo que con este de papel lo que sacamos es limpio de paja y polvo, ¿no? Parece que no, pero se salpica, se va mojando y tal. Digo, pues ya que lo hago bien, o por lo menos voy haciendo, ¿vale? Tardaré, pero no lo voy a dejar toda la noche abierto, porque tenéis que intentar que quede siempre bien cerrado, porque si queda en contacto con el aire se irá haciendo una capa sólida, ¿vale? Se irá solidificando. Así que lo suyo es tenerlo bien cerrado. Con lo cual, lo voy a ir metiendo aquí ya. Ahí lo tenéis. Ya veremos lo que ha salido de los 10 litros, lo que ha quedado o lo que queda. Y tengo para un rato aquí, bueno, pero vaya. Es que si no voy a hacer la faena dos veces. Fijaos que se está empañando la botella, porque todavía está caliente. Y han pasado hace 4 horas que lo he sacado del fuego, telita. Bueno, hermosos, pues ya se ha hecho de día, ya lo tengo todo filtrado. Esto es lo que ha quedado en el cubo, para que veáis.
quedado ahí un mazacote de cal que flipas. Lo tengo aquí en esta garrafa, ¿vale? He puesto un cubo simplemente para que se aguante mejor, no me la vaya a tirar el aire o no se vuelque y tal. Lo que he puesto ha sido un embudo y luego le he puesto un colador para que sea un poco más grande porque el embudo es pequeñito y los filtros de papel que he puesto, porque lo estoy filtrando todo con filtros de papel para que quede fino fino. ¿Por qué? Porque mirad, o sea, esto es lo último que me ha salido del cubo. Aquí ya no queda líquido, es todo sólido. Y estos son los resquicios, como digo yo. Lo último del cubo ha sacado algo, pero casi todo es cal, ¿vale? Entonces con esto he ido sacando del cubo de hierro y lo he ido filtrando todo aquí con filtros de papel. Y así queda fino fino, porque si solo lo pasamos por un colador, cuela mucha cal y nos quedaría el polvito este blanco que luego, cuando tengamos la botella de líquido de gin, la mitad se va a quedar de pozo y la otra mitad de líquido. Entonces es tontería. Prefiero filtrarlo ya. Si no lo filtras, pues no pasa nada. Cuando tengas tu botella de gin, pues la mitad será así y la otra mitad será así. Entonces ya lo tengo filtrado y quitamos la furralla, ¿vale? Estos son filtros de cafetera. Papeles filtro, el típico de cualquier filtro de cafetera. Si no queréis pillar filtros de cafetera, pilláis un trapo y lo usáis con el trapo, ¿vale? Cuanto más, lo que pasa es que esto tiene el poro muy fino. Entonces solo deja pasar el líquido. No pasa nada de sólido, ¿vale? Así que venga, voy a acabar de echar lo que queda aquí en la botella esta, que ya es lo último y ya estoy, ¿vale? Y luego lo pesamos a ver exactamente cuánto ha salido. He puesto aquí el último líquido que quedaba y lo único que tienen estos filtros es que cuando le tiras mucho sólido pues se atascan de seguida y filtran muy poco a poco. Entonces es paciencia. Al principio cae chorros, pero esto ya hay que decir que es muy espeso, ¿vale? No llega a ser esto, tiene mucha cal, entonces de seguida se atasca, ¿vale? ¿Veis? Lo dejo aquí tranquilamente, por eso he puesto colador y el embudo para que se pose mejor el filtro de papel y no se me pueda caer. Y ya lo dejo goteando y ya con esto ya estamos, ya no hay más. Pues lo dejo, me piro a comer y cuando salga ya tiene que estar filtrado todo. Bueno, coleguis, pues ya lo tenemos. Aquí tenéis la garrafa. Es una garrafa de 8 litros y le falta una rayita y poco más. O sea que yo calculo que han salido fácilmente unos 6 litros y medio, 7 litros tranquilamente, ¿vale? O sea que está muy bien. Pero también es porque lo he filtrado mucho y he estado aquí. Anoche estuve toda la noche currándomelo. Lo puse, los restos que tenía en el cubo, ¿vale? Los puse en esta botella y cuando la dejas reposar, ¿veis? Sale ahí un poquito más, ¿vale? Eso lleva reposando un par de horas ahí. Entonces ahora coges eso, lo tiras en un filtro de papel y lo echas a la garrafa. Y te va quedando el morterazo ese de ahí, ¿vale? Y así puedes ir sacando más. Claro, si descartas todo lo que ha quedado en el cubo, pues pierdes todo eso. Que no es mucho, pero vaya, igual un 5 o un 10% del pozo sí que sacas. Yo ya ese ya lo voy a tirar. Ya me abstengo de gastar más filtros ni de ensuciar otra vez todo. Pero habré gastado unos 12 filtros o por ahí tranquilamente. Entonces, de todas formas, vienen 40, valen €1 y no los voy a volver a usar hasta de aquí a mucho tiempo seguro. Si es que los uso, ¿vale? Que seguramente se me acabarán mojando, los acabaré tirando. Entonces, el tema es una matada, la verdad, que es un curro. Tengo un saco aquí, mira. Tengo un saco aquí entero de cal abierto, que esto ahora cada vez que lo mueves o lo que sea, te tira polvo por todas partes y es un coñazo ahora mover esto, ¿vale? Entonces sí es verdad que ahora tengo ahí líquido de gin para mí y para dar y para vender a punta pala, pero bueno, para lo que vale no es que te ahorres mucho, pero si vas a hacer tratamiento en invierno, en otoño-invierno, pues se agradece mucho y al final sí que es dinero. Pero el saco de cal me ha costado 10 euros, el azufre me ha costado 6 euros, los filtros €1,20,
El colador, otro €1,20. El embudo ya no lo cuento porque ya lo tenía, y es de hierro, pero bueno, también nos haría falta un embudo. Y lo malo es el cubo. El cubo de hierro, los más baratos valen unos 15 euros o así. Y son de chapilla, de esta del chino. Y ese es bueno, ese es de hierro de obra. Entonces me tocará limpiarlo. Será una valiente putada. Hablando en plata. Pero bueno, oye, ya está hecho. Ya lo tengo. Está aquí purísimo, purísimo. O sea, ha quedado esto limpio, limpio. ¿Vale? Y ahora ya lo guardo. Y hablando de guardar, es importante que esté en un recipiente de plástico y que no le dé la luz, ¿vale? Sobre todo que no le dé el aire, pero bien cerrado, la botella que sea, pero sobre todo que tampoco le dé la luz, o sea que habría que taparlo de negro, cinta, papel de plata, lo que sea, pero que quede a oscuras, ¿de acuerdo? Si lo metéis en un buen armario o algo, pues ya está, sin problema, pero con mucho cuidado. Cuidado con las fugas, cuidado con que se te caiga, porque claro, se te cae esto dentro de casa o algo y flipas, la que has liado, ¿vale? Lía un pollito, la que has liado pollito, pues así, ¿vale? Y ya está, espero que os sirva. Si tenéis cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios. Y yo ahora lo dejo y otro ratito ya pues haré botellas pequeñas y así solo voy abriendo las que necesite, ¿vale? Venga, un saludete, a cascarla. Va a tocar frotar, pero con rasqueta. Ponerlo en remojo, guarrear, pero bien. Venga, ¿qué vamos a hacer? Lo jodido que está todo quemado. Con estrías y todo, o sea que me va a tocar soltar la almoina. No mola soltar la pasta. Venga, petardos y petardas.